esta serie que les estoy compartiendo, la serie de los Yo Soy de Jesús. Abran su Biblia, estamos en San Juan, capítulo 11, Juan capítulo 11. Algo importante de los evangelios es que el evangelio de Juan es el evangelio que más nos habla de lo espiritual del Señor, ¿verdad? Ahí es donde nos habla de cómo es nuestra transición de ser una criatura a ser un hijo de Dios, y también de cómo es que puede ser un hijo de Dios uno, ¿verdad? Y cuando somos hijos de Dios, nos habla cómo es que el hijo de Dios se alimenta, ¿verdad? Cómo debemos de alimentarnos. Y es donde nos habla muchos conceptos espirituales, la escritura en este evangelio, ¿verdad? Entonces, es aquí donde el Señor Jesús habla de esto, yo soy, ¿verdad? Y que les estoy compartiendo. Es una serie, hoy les voy a compartir el número 5, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Abran ahí, por favor, en San Juan capítulo 11, ya están ahí, ¿verdad? Dice, empezamos leyendo desde el versículo 1, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos aprenderte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, que ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, o sea, 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hasta ahí vamos a leer. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, precioso Dios, por tu palabra, porque está a nuestra disposición, porque podemos leerla, porque podemos compartirla, Señor, porque podemos predicarla. Gracias, Señor, por tu palabra, que es alimento de nuestro espíritu, de nuestra alma, Señor. En esta mañana nos disponemos todo nuestro ser, nuestro corazón, para escuchar tu voz.
Señor, ábrenos el entendimiento, Señor, revela tu palabra en nuestro corazón y quita todo lo que estorba, Señor, para que podamos recibir tu palabra en buena tierra, Señor, en nuestro corazón y poder dar fruto para tu gloria, Señor, para tu reino. En el nombre precioso de Cristo te damos muchas gracias y te bendecimos. Amén. Miren, cuando les he estado compartiendo esta serie, la semana pasada les compartí la cuarta, que es el Yo soy el buen pastor. Y cuando Jesús les está aclarando que Él es el buen pastor, que sus ovejas escuchan su voz y le siguen, Él les está dando a entender a los fariseos, a los escribas, que ellos no eran de sus ovejas. Ellos estaban ciegos, no podían ver la verdad, pero no solo eso, sino que no querían recibir la verdad, no la querían recibir. Y como el resto del mundo que no le creyeron, y ahorita en la actualidad está así sucede también con la gente, con la mayoría que no le quieren creer al Señor, no quieren recibirlo, no lo quieren reconocer, no lo quieren aceptar. En el Evangelio de Juan, Jesús menciona esta serie de los yo soy, precisamente afirmando quién es Él. Afirmando quién es Él, y con esto Jesús estaba destruyendo todo argumento, estaba derribando todo argumento humano, toda filosofía humana, toda creencia religiosa y filosófica de los humanos que orillaban a las personas a no reconocer su deidad, o sea, quién era Él. Con eso estaba derribando todos esos argumentos, y en la actualidad es lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Por medio del Evangelio, quitando todo argumento falso para que la gente no se acerque al Señor. Y esta es la misma postura que hoy tienen en la gente, ¿verdad? Tanto los hombres como las mujeres, de rechazar a Jesús, porque tienen sus propios argumentos y no quieren reconocer al Señor. Pero Jesús vino a este mundo a demostrar que Él venció el pecado, que Él venció al diablo y que venció también la muerte. A eso vino Jesús. Amén. En este quinto yo soy que menciona aquí Jesús en el Evangelio de Juan, dice: yo soy la resurrección y la vida. Y esto nos dice a nosotros que Él vino a vencer la muerte, y la venció, de hecho. Vamos a ver un versículo en Hebreos capítulo 2. Jesús venció la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, versículo 14, dice lo que dice aquí. Ya están en Hebreos 2, 14. Hebreos 2, 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús destruyó, como les digo, vino a destruir, a vencer el pecado, a vencer al diablo y de paso vencer la muerte. Y le quitó las llaves de la muerte al diablo. En ese tiempo, antes de que viniera Jesús, el diablo tenía el imperio de la muerte. Y Él lo venció en la cruz. Por eso es que hoy podemos hablar de esto, de la resurrección, que es un tema controversial para gente que no conoce las Escrituras, que no conoce a Dios, e incluso para muchas religiones es un tema controversial. Pero para nosotros como cristianos no debe de ser controversial. Pero a pesar de que nosotros conocemos un poco la Escritura, mucha gente, aún como cristianos, no han percibido lo que es realmente la resurrección. No han percibido ni han entendido realmente lo que es la resurrección y todo lo que tenemos por medio de esta resurrección. Desde la antigüedad la resurrección se considera indiscutiblemente como un símbolo de la manifestación de la deidad, o sea, en otras palabras, como algo que solamente puede provenir de Dios, ¿sí? de la deidad. Y
ya que desde la antigüedad se suponía que la vida, el secreto de la vida solamente puede venir de arriba, de la deidad, ¿verdad? El secreto de la vida solamente puede venir de la deidad. Entonces, efectivamente, la resurrección es un acontecimiento no racional, o sea, no racional, sino sobrenatural. O sea, no es algo que se pueda razonar o entender tan fácilmente. Es un acontecimiento sobrenatural, por eso es que muchos no lo aprueban y no lo creen. Y precisamente porque es un evento sobrenatural, no se puede entender ni explicar naturalmente. Como es un evento sobrenatural, no lo podemos entender tan fácilmente ni explicarlo naturalmente. Es un acontecimiento sobrenatural, pero es real y es palpable. La resurrección es el distintivo del cristianismo. O sea, es lo que nos distingue, es el distintivo del cristianismo. La resurrección de Cristo es el acontecimiento que acredita a todos nosotros como cristianos, a la religión cristiana como la verdadera religión que se basa en la fe y que trasciende no solamente en esta vida, sino en la vida eterna. Es lo que nos hace, o sea, nos distingue como esa religión verdadera, porque se basa en la fe, porque se tiene que creer. ¿Sí? Y no hay ninguna otra religión como la nuestra. Todas las religiones siguen un líder que ya murió, un líder que está muerto. Todas las religiones. Por ejemplo, el judaísmo, su líder, el de judaísmo es Moisés. Moisés está muerto. El islamismo siguen al profeta Mahoma y Mahoma está muerto también. El hinduismo siguen a muchos dioses que le llaman ellos brahmanes, y muchos dioses que están todos muertos. El budismo sigue a Siddhartha Gautama, que es el Buda, y el Buda también ya está muerto. En China, el confucianismo siguen a Confucio ya está muerto. Solamente el cristianismo es la única religión en la que nuestro líder está vivo. Nuestro líder no está muerto, hermano. Jesucristo vive. Jesucristo está vivo, hermanos. Él resucitó. La muerte no lo pudo vencer, la tumba no lo pudo retener. Él vive por los siglos. Y porque Él vive, tú y yo vivimos. Amén. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Porque Él vive, tú y yo vivimos. El cristianismo es la única religión que podemos definir con una sola palabra: resurrección. Es la única religión que podemos definir con una palabra: resurrección. En ninguna otra religión hay resurrección, en ninguna. Y todo esto, hermanos, es porque nuestro líder resucitó. Porque nuestro líder resucitó porque si Él no hubiera resucitado, todos se centrarían nada más en esta vida. Todos se centrarían solamente en esta vida que tenemos, que es muy cortita, y sería nuestra fe como muy absurda. Sería absurdo entregar todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que vamos a adquirir, todo lo que poseemos, entregarlo por fe a nuestro Señor Jesucristo, diciendo que los beneficios solamente son para esta vida. Sería algo como muy absurdo. Sería muy absurdo. Pero nuestra fe tiene una esperanza, que se llama eternidad. Amén. Esa es nuestra fe. Por eso es que esa es la característica de nosotros como cristianos. O sea, imagínate tú estar aquí, venir aquí para decir, bueno, pues más para sentirme bien un ratito, o para obtener un beneficio, pero tú estás, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de que no ves algo claro, tú estás buscando al Señor, conociendo al Señor, leyendo la Escritura, entendiendo la voluntad de Dios, esforzándote, esmerándote, porque hay una esperanza después de que partas de este mundo. Y muchos viven su vida como creen que nada más es esta vida y no se mueren y ya se acabó todo, y viven su vida desenfrenadamente y no se centran en que hay una eternidad. Esta vida es muy cortita para lo que nos espera. 80 años,
70 años dice la Biblia y 80 los más que viven un poquito más. ¿Qué tanto puede ser para la eternidad? Entonces no nos centremos solamente en esa vida cortita, sino en lo que nos espera. Ahora, la vida eterna está desde el momento que tienes a Jesús, porque muchos dicen hasta que me muera tengo vida eterna. Tienes vida eterna desde el momento que está Jesús en tu corazón. Desde el momento que te arrepentiste y te volviste a Cristo, tienes vida eterna y tenemos que disfrutarla. Pero nosotros tenemos una esperanza, independientemente de lo que pase en esta vida, que tenemos esta esperanza. ¿Y por qué? Porque Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Y Él se adelantó para preparar una morada para cada uno de nosotros. Dijo, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo también les escribe a los corintios, precisamente les escribe esto, para que ellos pues supieran que no solamente todo consiste aquí, consiste en la eternidad, porque había también incredulidad en ellos. Había incredulidad porque muchos no creían en la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 13. Versículo 13. Primera de Corintios 15, versículo 13. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces no es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esto es lo que le dice el apóstol Pablo a los corintios, porque también ellos tenían incredulidad. Aunque estaban ya en el camino del Señor, muchos no creían en la resurrección. Y algunos estaban predicando eso, en que no había resurrección. Pero él dice, si entonces no hay resurrección, entonces pues, ¿qué hacemos? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué le buscamos? ¿Por qué? O sea, nosotros tenemos una esperanza, hermanos, ¿sí? Y es la única religión que está fundada precisamente en este acontecimiento. Está basada, es el pilar del cristianismo, la resurrección de Cristo. Porque si no hubiera resurrección de Cristo, pues sería todo vano. O sea, para empezar, sería una mentira lo que se comparte, ¿verdad? Entonces, es una realidad. Ahora, la resurrección, comparando la resurrección que tuvo Lázaro con la resurrección de Cristo, es diferente a la resurrección de Lázaro, porque Lázaro resucitó. Lázaro estaba muerto cuando las hermanas le mandan a avisar a Jesús. Él todavía se tardó 4 días. Cuando llegó él, ya tenía 4 días en el sepulcro, que lo habían enterrado. Entonces ya se había estado descomponiendo el cuerpo. De hecho, le dice Jesús a ellas, abran la tumba. Y dice Marta, Señor, pero ya quiere, ya son 4 días. Le dicen, o sea, ya está descompuesto el cuerpo. Pero Jesús le dice, no, abran la tumba, va a resucitar.
Y él resucitó, efectivamente resucitó Lázaro, salió de la tumba y todos pudieron ver ese acontecimiento. Se quedó escrito en las Escrituras, pero históricamente también hay registros. Y él salió de la tumba, pero después murió. Eventualmente, después murió. O sea, él no resucitó como Jesús. Jesús resucitó y su resurrección fue para tener esa vida permanente, la vida eterna, para vivir eternamente. Él ya no vuelve a morir. Y todos los otros líderes religiosos murieron. ¿Sí? El único que no murió es Jesucristo. Y en eso está basada nuestra fe, en la resurrección de Cristo. Es algo sobrenatural, es algo maravilloso, porque a nosotros nos ha dado esta esperanza. Y esta es la resurrección a la que tú y yo estamos llamados, hermano. Esta es la resurrección a la que nosotros estamos llamados. Esta es la resurrección a la que vamos a participar todos nosotros, como hijos de Dios, como cristianos. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. ¿Están ahí? Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los que han muerto en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está hablando de la venida del Señor, la venida de Jesús, la segunda venida de Cristo por su pueblo, que nosotros los que vivamos, si es que nosotros vivimos, ¿verdad? Que no precederemos a los que durmieron, o sea, no seremos antes de los que ya murieron, sino, dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está, donde ellos resucitan primero. Luego nosotros, los que vivamos, si es que todavía vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estos versículos nos hablan de esta segunda venida de Cristo por su pueblo. Precisamente nos hablan de la primera resurrección. Ahora, ¿por qué digo primera resurrección? Porque va a haber una segunda resurrección. Esta es la primera resurrección. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. ¿Están ahí? Apocalipsis 20, versículo 6. Es el último libro de la Biblia. 26, ¿están ahí? Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿de qué dice? En la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cuando Jesús viene por su pueblo, esta es la primera resurrección. ¿Sí? Y por eso dice: bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Quiere decir que hay una segunda resurrección. Y vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 2. El profeta Daniel habló de los últimos tiempos. Habló profecías referentes a su pueblo, a Israel, propias, cercanas
medianas y a finales de los tiempos. Y estas que dice a finales de los tiempos, dice en los últimos versículos del libro del profeta Daniel, capítulo 12. El capítulo 12, el versículo 2, miren lo que dice en el versículo 2. Dice en el versículo 2, y muchos de los que duermen, o sea, volvemos a lo mismo, están ya muertos, ¿verdad? Cuando dice duermen, están muertos. Y muchos de los que están muertos en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando de la resurrección aquí. Y dice después, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando aquí de las dos resurrecciones. Para vida eterna es de los de la primera resurrección, y para confusión perpetua es los de la segunda resurrección. ¿Sí? O sea, van a ser levantados. Está hablando de la resurrección, pero en Apocalipsis dice: bienaventurados los y santos, los que tienen parte en la primera resurrección. Esta es la resurrección que Jesús va a traer cuando Él venga a todos los que estemos, los que hayan estado muertos primeramente, y después los que estén vivos o estemos vivos en el aire vamos a ser levantados. Esto es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, que habla de la segunda venida de Jesús, como es que Él viene y levanta a todos los muertos. Esta es la resurrección que esperamos. Entonces, lo que empezamos leyendo en San Juan, dice el Señor Jesucristo en San Juan 11:25, dice en el versículo 25, dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué dice aunque esté muerto, vivirá? Porque van a ser levantados de las tumbas. Yo soy la resurrección y la vida, Él es la resurrección y la vida. Y en el versículo 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y todavía pregunta el Señor: ¿crees esto? Y yo también pregunto: hermano, ¿crees esto? ¿Crees esto? Dígame. Gloria a Dios. Esa es una realidad, hermano. Gloria a Dios. Esa es una realidad y esa es la base de nuestra fe. Es porque Jesús es la resurrección y la vida. Miren, hay quienes se han atrevido a comprobar, según ellos, que ese es un mito. Lo de la resurrección es un mito, eso no es real. Y ellos se han atrevido a comprobar y se han metido a indagar, a estudiar, han profundizado, checando los acontecimientos bíblicos con los acontecimientos históricos y culturales. ¿Y saben qué? Todos han terminado de rodillas ante Cristo. Digo porque estuve checando algunos. Por ejemplo, un personaje que a lo mejor muchos conocen es C.S. Lewis. C.S. Lewis es un escritor de ciencia ficción. De hecho, es el que creó las historias de Narnia, las crónicas de Narnia. C.S. Lewis es escritor. Pero él en un tiempo fue ateo. Aunque nació en un lugar con principios cristianos, después de la adolescencia, según él, dice que ya no creía y se hizo ateo. Después estudió mucho. Era una persona muy intelectual, tenía un cerebro muy avanzado. Estudió muchas teorías del cosmos y todas esas cosas, porque pues, como ateo él no creía, él decía que veníamos del cosmos y todas esas cosas, pero después se enfrentó con el Señor y cayó a los pies de Cristo. Y estuve viendo un poquito el testimonio de él, pero él como se juntaba con otros intelectuales y tenían reuniones en las que compartían cosas, temas intelectuales y de filosofía y de pues, historias de novelas, porque ellos eran novelistas. Y era muy amigo de otro que es R.R. Tolkien. R.R. Tolkien es el autor del Señor de los Anillos, de la película del Señor de los Anillos.
Y fíjense que él era, Tolkien es cristiano, era cristiano y le compartía y él no quería entender hasta que en algún momento lo hizo reflexionar y dijo, sí, es cierto. Y es cuando ya se convirtió. Dice que cuando llegaba a su casa, él ya después de que su cerebro estaba ya según descansando, no podía descansar, en la noche estaba pensando en todas esas cosas hasta que dice que no aguantó y cayó de rodillas y le pidió perdón a Dios, y de ahí pues Dios empezó a obrar, y después él fue uno de los que más hacía debates teológicos para hablar de la resurrección de Cristo. Y como vemos así mucha gente, ahí tengo otro ejemplo de el pastor Josh McDowell, que hizo muchos libros, más de 60 libros, más de 65 libros en toda su vida. Él era una persona que no conocía, que no quería conocer a Dios, que se rehusaba y que decía que no era real. El cristianismo era un mito, que era una fantasía nada más, que eran emociones, y entonces algunos cristianos de su escuela, de la universidad, lo retaron a ver, compruébanos que no es cierto. Y él empezó precisamente queriendo comprobar que la resurrección era un mito. Y empezó a indagar y se estudió mucho, se metía en las ¿cómo se llaman? En cualquier universidad que iba, se metía a estudiar, a indagar, y visitaba museos, visitaba lugares donde podía sacar información, y hasta se tuvo que viajar para ver la historia de los judíos, la historia de los romanos también, y todo eso, que tenían que ver con la crucifixión y con la resurrección de Cristo. Y total que se enfrentó a todo eso y se convirtió al cristianismo. Después él fue uno que Dios usó mucho para compartir en las universidades a jóvenes, le compartió a miles y miles de jóvenes el mensaje. Y hay un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Ese libro está muy bueno, sí. Y precisamente es un libro que él escribe porque es como el testimonio de cómo fue el proceso que se convirtió. Porque él empezó estudiando y checando que si era real o no era real, y todas las teorías y todo lo llevaron a que Jesús es real, ¿verdad? Y que la crucifixión fue real, y que la resurrección fue real, y que por medio de la resurrección nosotros tenemos salvación y vida eterna. Entonces hay muchas gentes que han querido contradecirla, pero terminan en los pies de Cristo. Pero nosotros, cuando entendemos y aceptamos la resurrección de Cristo, solamente tenemos dos opciones. Cuando las personas la entienden y la aceptan, solamente hay dos opciones, que son las que todo el mundo tiene, ¿verdad? Y ellos también. Número uno es reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y número dos es rechazarlo. Esas son las únicas opciones que hay. Vemos que en la historia que están en los evangelios, los que no quisieron, los que tenían su corazón duro, simplemente dijeron no queremos, y lo rechazaron. Los fariseos, todos los religiosos, y solamente unos cuantos lo recibieron. En los tiempos en los que estuvo aquí en la tierra, vemos que al final, cuando él llegó a la cruz, solamente unos cuantitos, porque muchos por el temor los huyeron, ¿verdad? O sea, tal vez no lo rechazaron, pero huyeron por el temor que tenían. Muchos de plano cerraron su corazón y no lo quisieron recibir. ¿Por qué? Porque fue un evento sobrenatural la resurrección. O sea, no era tan fácilmente de aceptarlo o recibirlo. Los discípulos les costó mucho también entenderlo, aunque ya estaban con él. El Señor Jesús les anunció varias veces, vemos en los evangelios, que previamente ellos habían anunciado de que él a eso venía, ¿verdad? Les habló, por ejemplo, en Mateo del simbolismo, el signo de Jonás, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, dice, así estará el Hijo del Hombre, dice, en el seno de la tierra 3 días y 3 noches, y será levantado. O sea, estaba hablando de la resurrección Jesús ahí. Después le dice a los fariseos, a los religiosos que derribaran el templo, porque decían que el templo estaba muy hermoso. Derríbenlo, y si
ustedes van a derribar este templo, dice, y yo lo levantaré en 3 días. Entonces, estaba él diciéndole del templo de su pueblo. Estaba pues profetizando a corto tiempo de que así iba a suceder. Iba a ser el muerto, pero iba a resucitar al 3er día. Él les está anunciando, pero ya después les dice claramente a los discípulos en varias partes de Marcos, Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10, 33, 34, les dice claramente a los discípulos: dice, es necesario que yo vaya y todos me tomen y me maten y muera yo, pero yo resucitaré al 3er día y los voy a visitar en Galilea a ustedes. Ya les había dicho directamente, o sea, no solamente se los decía así en forma como profecía, sino empezó a decírselos ya directamente a los cristianos, a los discípulos, que él resucitaría, pero ellos tenían muchas dudas. Ellos aún así tenían muchas dudas. Los apóstoles no entendían qué significaba eso de la resurrección. No habían entendido lo que él les había dicho, que él iba a resucitar de los muertos. Y tenían, aparte, muchos temores y no sabían qué iba a pasar. Y de hecho, cuando ellos se presentan en el sepulcro, esa experiencia de ver el sepulcro vacío, y ellos lo pudieron ver, fueron las mujeres, fueron Pedro y Juan, y cuando ellos lo ven, todavía no están bien convencidos. Los discípulos, cuando les cuentan ellos esto, pues, porque visitan a los 11 y dicen: miren, vimos la tumba vacía, y ellos no estaban convencidos. Ellos decían, los discípulos: están locos, ¿cómo creen? No creían. O sea, tenían mucha incertidumbre, porque eso, como le repito, es un evento sumamente sobrenatural y sumamente difícil de creerlo en lo natural. Pero el Señor dio muchas pruebas de la resurrección. El autor de Hechos, que es Lucas, en el capítulo 3 dice que dio muchas pruebas indubitables que no se pueden refutar, ¿verdad? Que eran claras. Por ejemplo, cuando las mujeres lo ven, ellas se lanzan a los pies y besan los pies del Señor Jesús. Mateo 28, ¿verdad? Ellos lo ven y María se lanza a los pies. Es una prueba que ella pudo explicar, ¿verdad? Los apóstoles lo ven y lo tocan. De hecho, él permite que lo toquen, sobre todo con Tomás, que dudaba. Mete la mano aquí, pon la mano aquí en las heridas. O sea, ellos comieron con el Señor, pudieron estar ahí presentes, y luego se les presentó así a 500 personas. Y hubo pruebas contundentes que están escritas que fue real la resurrección. Pero vemos que la resurrección de Cristo, a pesar de que dio muchas pruebas, muchos tenían incredulidad, tenían dudas, muchos no lo quisieron reconocer. Pero sí, es el corazón de la persona cuando no lo quiere recibir, se cierra. La resurrección de Cristo fue muy evidente y fue real. Dejó pruebas muy contundentes, que es un hecho sobrenatural, tuvo mucho impacto, que hasta la fecha en la resurrección de Cristo ha hecho ese impacto en todo el cristianismo. En todos los que el cristianismo a nivel del mundo, los que somos fieles al Señor, tenemos esa convicción y nadie nos la va a quitar. Tal vez alguno que ande medio tibio, que ande en la iglesia, que todavía no esté bien, tal vez tenga ciertas dudas y no se afirme por lo mismo, porque no cree. De hecho, cuando nosotros entendemos este acontecimiento, lo entendemos, lo asimilamos bien, nuestro corazón tiene que estar agradecido a Dios, porque por medio de esa resurrección nosotros vamos a participar de esta resurrección, y por medio de esa resurrección de Cristo nosotros tenemos salvación y vida eterna. ¿Sí? Es tan poderosa que cuando leemos en Mateo capítulo 27, que cuando Jesús entregó su espíritu, dice que cuando entregó su espíritu al Padre, en ese momento dice que se rasgó el velo del templo, y el velo del templo era un velo
de pelo, no me acuerdo de qué era, de tejón creo, pero era grueso. ¿Cómo es que se rasgó? No era una tela delgadita, se rasgó de arriba abajo. Dicen que la tierra se abrió, las piedras se rompieron, pero luego lo sorprendente dice que los sepulcros se abrieron, muchos sepulcros se abrieron, y cuando Jesús se levantó de la tumba, cuando Él resucitó, dice que muchos que estaban muertos resucitaron, y que visitaron, dice el versículo, en Mateo 27, versículo 53, dice que y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense, los que habían estado muertos, familiares de los, oye, está vivo. O sea, imagínense el impacto, el poder de la resurrección de Cristo. Imagínense, eso fue algo contundente. Y eso fue algo contundente precisamente para los discípulos, para que ellos estuvieran bien firmes en la fe. La resurrección de Cristo es real y es poderosa para llenarnos de vida a todos nosotros, como vemos en estos acontecimientos que están escritos en los evangelios. Y si tú estás aquí, hermano, hermana, tú estás aquí y crees o sea, tú dices que crees en Jesús, pero solamente crees, pero no estás bien envuelto en esto, o sea, no estás asimilando todo lo de la resurrección, y nada más decimos que creemos, entonces no estamos completos. Tenemos que estar bien convencidos de esto, de la resurrección, ¿sí? Si nada más crees que ya estás del otro lado, pues estás equivocado. Tenemos que estar bien convencidos de este acontecimiento, porque el cristianismo no radica solamente en creer en Jesús, no solamente en creer en Jesús, en creer en Dios. Nuestra fe está precisamente fundamentada en este hecho sobrenatural que es la resurrección. En la resurrección, eso es lo que empecé diciéndoles. Porque a través de esta resurrección que tenemos salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. ¿Sí? Entonces Jesús resucitó precisamente en el día, después del día de reposo. Si recuerdan, Jesús resucitó después del día de reposo. Es decir, después del sábado. Que era el domingo. Él resucitó el domingo, que se le consideraba el primer día de la semana, o que es el primer día de la semana. ¿Y saben por qué? Porque precisamente la palabra domingo viene del modo que los primeros cristianos llamaron a ese día. En el griego, ellos le llamaban el dies demoni. El dies demoni, que se quiere decir el día del Señor. El dies domini. El dies domini. Esa palabra quiere decir el día del Señor, el dies domini, así le llamaban, dies domini, el día del Señor, porque Jesucristo resucitó en ese día, un día después del día de reposo, el primer día de la semana, resucitó el domingo. Por eso es que tú y yo adoramos el domingo, y esa es la razón por la que tú y yo lo adoramos en este día, porque ese es el día del Señor. A partir de ello, aunque ellos eran judíos, a partir de ese día, ellos lo adoraban y lo buscaban y lo exaltaban y se reunían el domingo. A partir de ahí, aunque ellos eran judíos, o sea, ellos ya no se basaban en el día de reposo, ellos se basaban en el día del Señor. Y este es el día que nosotros nos juntamos, hermanos, para adorarle, porque celebramos precisamente la resurrección. ¿Sí? Y para terminar, vayamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 53. Es algo maravilloso la resurrección cuando entendemos todo esto y todo lo que nos ha dado el Señor por medio de su resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículo 53. Capítulo 15, versículo 53. ¿Están ahí? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos ese tiempo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tenemos la victoria, Señor, por medio de esta resurrección de Cristo, Señor. Porque tú, Señor, eres la resurrección y la vida, Señor. Gracias porque nos has dado el privilegio de conocerte, de ser atraídos hacia ti, Señor. Y hoy estamos aquí, Padre bendito, reconociendo a que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y eres el único que ha pagado ese precio con su vida, pero también nos ha dado la victoria por esta resurrección. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Señor, por esa resurrección que nos trae ahora salvación y vida eterna, Señor. Y esa esperanza que no va a morir el Señor hasta que veamos claramente con nuestros ojos a Jesús cara a cara, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos por ese poder de la resurrección que está en nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir valorando esta resurrección, a seguir atesorando tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a seguir, Señor, siendo fieles a ti como tú has sido con nosotros, pensando en lo que has hecho siempre por nosotros, Señor. Que siempre estemos pensando en lo que tú hiciste por nuestras vidas, Señor. Padre, para que nuestra fe siga creciendo, Señor, y seamos agradecidos por toda la obra que tú has hecho por medio de esa cruz y por la resurrección. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.